vamos a poder hacer todos los diseños en lo que se refiere a instalaciones sanitarias. Entonces, ¿qué se llama? Digamos, son todas las reglas condensadas en lo que se llama la RENISDA. Lo siguiente, o sea, esto aquí arribita tiene la introducción, los aspectos administrativos, los aspectos técnicos y nada más. Bien, entre los aspectos administrativos tenemos 5 capítulos y los aspectos técnicos también tenemos 5 capítulos. Son importantes de saberlos porque de ese modo podemos estar seguros de que lo que estamos diseñando está conforme a la regla. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un poquito la introducción, ¿no es cierto? ¿Qué son los principios, los objetos? Y vamos a ir señalando algunas cosas que considero son las más importantes. ¿De acuerdo? Entonces, las más importantes es posible que las veamos rápidamente. El reglamento de instalaciones tiene los siguientes objetivos funcionales. ¿No es cierto? Establecen las condiciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, hace que cada inmueble cuente con las instalaciones, ¿no es cierto? Protege la seguridad pública, asegura que las instalaciones en las edificaciones no degraden la calidad del agua potable. Yo me acuerdo, me tocó, estaba haciendo bioquímica la primera vez que entré a la universidad como jefe de infraestructura, me tocó hacer la facultad de bioquímica y farmacia. Y entonces, al poco mes, al rato, al mes, me llama urgentemente alguien y me dice, oye, ingeniero, están haciendo una barbaridad por acá. Entonces voy, y el contratista, quien quiera que fuese, había conectado todo el alcantarillado al agua potable, porque tenían el agua potable y el alcantarillado tenían el mismo diámetro. Entonces, obviamente no estaba todavía en funcionamiento el edificio, pero es un grave error. Y no es que no ocurre. Alguna vez ha ocurrido aquí en la zona norte. Mis colegas en la universidad, alguien me dijo, oye, Juan Carlos, me están saliendo unas ronchas. A ver, no saben. Uy, le digo, ¿no es cierto? Yo he visto esto, le digo, también en el edificio del Banco Central en La Paz, le he dicho, y tengo una sospechita, le digo, ¿no? ¿Y tu agua cómo está? Me dijo que un poquito medio extraña, me dice. Y claro, no hierves el agua con la que te duchas, y ahí están las bacterias. Y entonces hemos tenido que cerrar el agua al norte y desinfectar todos los tanques, uno por uno. Y es que alguien hizo lo que se llama una conexión cruzada, es decir, agarró y le metió nomás el alcantarillado sanitario al agua potable. Ese es el error más grave que puedes tener. Sin embargo, existen errores, digamos, menos visibles que siguen siendo errores. Por ejemplo, cuando se está usando bidet. Cuando se está usando bidet y no hay ruptor de vacío, entonces vas a tener también una conexión cruzada. Cuando estemos hablando de artefactos, voy a regresar al bidet y vamos a ver entonces qué es lo que efectivamente vamos a tener en eso de que son los artefactos, cuáles son sus reglamentos, ¿no es cierto? Cómo deben ser fabricados, ¿no es cierto? Vamos a asegurar entonces que todo esté dentro de norma. Estos son los objetivos, ¿no es cierto? Y sobre todo que garanticemos que se está usando bien el agua, ¿de acuerdo? Porque si no utilizamos bien el agua, vamos a malgastar el agua. Y en Cochabamba ya hemos aprendido pues, a mucho tiempo. Los cochabambinos quizás somos los más entrenaditos a tener un ahorro en el elemento agua, ¿no es cierto? Y es lo que hacemos, ahorramos en agua. Bien,
¿Cuál es el ámbito de aplicación? Todo el territorio nacional, pero poblaciones mayores a 2.000 habitantes en área urbana. Eso quiere decir que en áreas rurales no tengo la necesidad de hacer un estudio, un proyecto. Entonces, simplemente voy a hacer mi instalación normalmente con cañería de media pulgada para el agua potable, y en lo que es el alcantarillado sanitario tiene que salir nomás con cañería con tubo de 4 pulgadas. El RENISDA, sin embargo, fíjense, es de uso obligatorio en las EPSAs. La EPSA CEMAPA, la EPSA SAGAPAC, la EPSA que es EPSA, la EPSA de Quillacollo, Macoti, entonces de usar el reglamento para el diseño de las instalaciones sanitarias domiciliares. ¿No es cierto? Todas las construcciones de cualquier edificio nuevo también tienen que utilizar estos reglamentos de la RENISTA. Bien, con la BNB 512, que es la normativa de calidad de agua, la NB 688, que es alcantarillados, los materiales que tienen un montón, la 1070 es para PVC, ¿no es cierto? La normativa NB 689, que es el reglamento para diseño de sistemas de agua potable, es la 689 de agua, ¿no es cierto?, de los ministerios. Antiguamente se llamaba el proyecto TESA, que era técnico, económico, social. Ya no utilizamos esa nomenclatura. Ahora los proyectos se llaman ETA, creo. Y los proyectos ETA significan estudio de diseño técnico, ¿no? De T y A, ambiental, y se está tratando esto. En la sección 2, y aquí vamos a discutir algunas cositas en los aspectos administrativos para que estemos claritos de qué cosita es lo que me va a pedir o qué cosa debo tomar cuando yo sea diseñista. Primero, la accesibilidad técnica. Ahora bien, ¿qué es esto de la accesibilidad técnica? Perdón, pero son definiciones nomás. Un cachito, un cachito. Se refiere a que CEMAPA, en este caso, que es la que administra el agua potable y alcantarillado, tenga la capacidad tanto para darte agua potable como para recibir los desechos. En otras palabras, hay zonas en las cuales la alcaldía de Cochabamba debería tener planificado dónde y de qué altura son los pisos. Porque todo ese contingente, todo ese caudal de agua que va a ser generado por un edificio va a ir a dar al alcantarillado. Y si el alcantarillado es de 6 pulgaditas nomás y no aguanta, entonces obviamente va a haber rebalse. Y el rebalse se va a notar en las cámaras de inspección. Por lo tanto, CEMAPA te dice si puedes o no tener un edificio en determinada calle. De eso se trata la accesibilidad técnica. Hay los alcantarillados pluviales, los alcantarillados sanitarios, ¿no es cierto? Domiciliarios. ¿Qué es domiciliario? Al interior de tu casa. El alcantarillado sanitario comienza en la última cámara, que debe estar a 1 metro al interior de tu casa. Ese es el alcantarillado sanitario. Ahí debes tú poner entonces a 1 metro de tu pared del frontis. Ahí colocas, haces construir una cámara. A partir de ahí va a venir el obrero alcantarillista de CEMAPA. Hay varios alcantarillistas que son alcantarillistas certificados por CEMAPA, ¿no es cierto?, que te lo van a hacer. Casi todos cuestan lo mismo, así que no vale la pena que tú te hagas, porque después CEMAPA te va, cuando estés haciendo tu contrato, te va a preguntar, ¿no es cierto?, cómo has construido, ¿no? Bien, entonces hay
pluvial al interior y el sanitario también. Todos los artefactos conocemos, ¿no es cierto? Son elementos de uso funcional directo, inodoros, lavamanos, duchas, todos esos conocemos como artefactos. Apps es la que me acaba de llamar, diciendo que va a multar a CEMAPA si no restauro el sistema de agua a la zona norte. Espero que ya hayan terminado mis obreros, ¿no es cierto?, eh, para poder liberar el agua. Estoy esperando una llamada urgente, porque si no, estos señores de la APS, que son los que te regulan el, el abastecimiento, le va a pegar una multa a CEMAPA. Y CEMAPA lo que va a hacer es bajarme la multa a mí, ¿no es cierto? Eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, el colector público de la alcantarilla de prueba está en la calle, obviamente. A veces los colectores públicos de la alcantarilla pública, yo he colocado un par debajo de la acera, ¿ya? Eso es, por ejemplo, para el colector pluvial que viene del mercado campesino hacia la laguna de Lalay, ese está debajo de la acera. Ahora me dirán, ¿por qué ese alcantarilla pluvial está debajo de la acera? Sencillo. Si le pongo, como dice el reglamento, en la calzada, tiene que ser a una cierta profundidad, ¿no es cierto? Y esa profundidad más la pendiente ya acababa por debajo de la línea de agua de la laguna Lalay. Entonces, claro, no puedo hacer eso. El desagüe es hacia la laguna Lalay. Entonces tienes que tomar en cuenta eso para saber por dónde va a estar. Lo propio sucedió en Quillacollo, en la urbanización Santo Domingo Urcupiña, me acuerdo. No podía ser por las calzadas porque acababa alcantarillado por debajo del río Rocha, ¿no es cierto? Entonces, claro, eso en ingeniería también se puede porque agarras, vas y le pones una estación de bombeo y se acabó. Pero la estación de bombeo es un gasto recurrente, es gasto que no quieren hacer las alcaldías. Entonces hay que buscarle siempre un modo técnico de poder resolver esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo propio es para el alcantarillado sanitario. Normalmente este alcantarillado viene al medio de la calzada, normalmente. Ya, a menos que algún lado sea parque, ¿no es cierto? Y al otro lado sea viviendas. Entonces no vale la pena. Ahí tienes que ver dónde vas a colocar el agua potable y dónde vas a colocar el agua, el alcantarillado. Pero obviamente no lo vas a hacer de manera tal que vayas a incrementar los costos de conexión domiciliaria. No quieres hacer eso, ¿no es cierto? Todos Sí, ustedes quieren. diga. Bien, el diámetro nominal es el diámetro interno de los tubos. Y aquí hay un problemín con el diámetro nominal. La tubería de HDPE o PEAF, también en español polietileno de alta densidad, se especifica por el diámetro externo. Y ahí viene el espesor de la pared. El espesor de la pared te da la clase de tubería que es más grueso, más resiste obviamente presión. Pero, digamos, un diámetro DN65 sigue en polietileno, a medida que vas aumentando el espesor, sigue disminuyendo en el área interna. Eso tienes que dar y tienes que ser muy detallista en eso. Luego, el diámetro interno en tuberías de PVC es el mismo diámetro por el cual te ven. Si es cañería de media pulgada o de 3/4 de pulgada, entonces ahí tienes la cañería en esos diámetros internos. Lo propio sucede cuando estás utilizando cañerías o tuberías para alcantarillados. ¿Quién es la entidad competente? En Cochabamba CEMAPA. ¿No es cierto? El hidrómetro es el medidor. Y aquí hay algo que después vamos a ver, y mañana vamos a ver seguramente esto, que es servidumbre. ¿Ya? A veces las servidumbres son bien fregaditas en Cochabamba porque el vecino de abajo no te deja pasar ni llorando con tu tubo por su casa.
Esto sucede cuando sucede que hay servidumbre. A ver, en las calles que están en pendiente, en cerros, la mía, por ejemplo, está en cerro, ¿no es cierto? Al norte de la ciudad. Eh, entonces tiene unas casas que están arriba y otras casas que están abajo en la calzada, ¿no es cierto? Claro, las casas que están arriba agarran, son de 2, 3 pisos y después tienes el semisótano y tienes que ir, ¿no es cierto?, hasta el semisótano con todos tus desechos. Una vez que estás en el semisótano, ajá, entra ahí y recién puedes bombear hacia afuera. ¿Por qué? Porque tu casa ha quedado más baja, ese baño, el último baño ha quedado más bajo que lo que es el alcantarillado sanitario y entonces, claro, no puedes conectarte. Y no intentes conectarte a casi nada de pendiente porque vas a sufrir, vas a alargar el agua y el agua va a subir en el inodoro y no pasa nada, los invitados van a quedar, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas uno tiene que ver cuando está trabajando con instalaciones, ¿ya? Ya. Entonces, ¿quién es el instalador? Es un obrero o técnico calificado para la realización de trabajos domiciliarios de plomería y que se encuentra registrado. Entonces, hay muchos obreros, no es solamente uno. Y también ingenieros. Yo conozco uno que es el primo del ingeniero Montenegro que trabaja en hidráulica. Él es mi instalador hace muchísimo tiempo. Es un tipo que conoce su trabajo porque eso no más hace, ¿no es cierto? IPNORCA es el instituto que te certifica los tubos. No debes nunca comprar un tubo si no está este certificado. Y luego tienes todos los artefactos, la definición de todos los artefactos, ¿no es cierto? Veamos la red pública de agua potable. En la red pública de agua potable es toda la red que está en la calzada hasta el medidor. El medidor normalmente lo colocamos fuera, lo colocamos en la acera. Este medidor es un tantito complejo. Les voy a mostrar después los medidores que estamos pidiendo para todo el centro de la ciudad. Esos medidores para el centro de la ciudad, además de tener un bonete dentro, tienen una opción a que se puedan conectar después a sistemas de lecturación vía internet. En Chile, por ejemplo, he visto alguna vez que ya no hay lecturadores. Una camioneta pasa y va agarrando toditas las lecturaciones de los medidores vía conexión a Internet, ¿no es cierto? Claro, pero en Chile la velocidad de conexión a Internet no es la misma que aquí, ¿no es cierto? Nosotros, para empezar, tenemos el Internet más caro del mundo y también el más lento, ¿no? Entonces, y el más inestable, porque de rato en rato se me cae mi conexión y es que tengo fibra óptica y supuestamente un buen servicio, pero igual se me cae, ¿no? Entonces, los demás siguen siendo, entonces, definiciones. Hay una obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado. Alguien está con su de conectarse al alcantarillado está reglamentada al agua potable. Alguna vez me sucedió en el Instituto Americano, fue creo, hace muchísimo tiempo. El Instituto Americano tiene mucha agua, está en la zona de recarga. Por lo tanto, cava un poquito y claro, tiene agua. Entonces estaba funcionando así y un día vemos que había que cobrarle por el servicio. Vamos y le decimos, ¿cómo se mapa? Te estoy hablando hace mucho tiempo. Le dicen como servicio, los de Semapa le dicen, señor, tienes que pagar el servicio. Pero le dicen, nosotros no vamos a pagar. ¿Y por qué no vas a pagar? Porque el agua que nosotros consumimos es propia, nuestra, está aquí, está en el subsuelo.
y consumimos esa agua, por lo tanto, como es agua propia, no debemos pagar. Ahí hay dos errores conceptuales, un par de errores conceptuales. Primero, nada que está en el subsuelo te pertenece, es del Estado boliviano. ¿Ya? El agua que está en el subsuelo es del Estado boliviano. Debe ser reglamentada y regulada y te deben cobrar por ello, por la explotación. Te cobrarán menos, pero igual te deben cobrar. Ese es el primer error conceptual. El segundo error es de que tienes alcantarillado y todo lo que consumes en agua potable va a ir a dar alcantarillado y CEMAPA tiene que erogar un cierto monto por llevar tus aguas hasta la planta de tratamiento, tratar las aguas y después disponerlas en el río Rocha una vez tratadas. Eso tiene un costo, no es gratis, ¿no es cierto? Si bien el agua es un derecho humano y es gratis porque está disponible en la naturaleza, el servicio no es gratis. ¿No es cierto? Hay que captar, hay que llevar a la planta, hay que desinfectar, hay que llevar a tanques de distribución, hay que hacer muchas cosas antes de que una gota de agua entre a tu domicilio. Entonces, eso también es importante, por favor, ¿ya? Esa vez que sucedió, creo, en el Instituto Americano, hubo la orden de tapar las entradas a los alcantarillados, le tapamos las salidas de alcantarillado, porque no querían pagar de todos modos. Y listo, eso fue todo. Un recreo, 1.500 estudiantes, en menos de media hora fueron a pagar, ¿no? Entonces, claro, tienes que ver que lo justo es justo. Hay conexiones domiciliares que son temporales. Cuando estás construyendo, puedes pedir una conexión temporal. Aquí algo que me ha ocurrido. Yo he pedido conexión temporal, no de electricidad he pedido, porque de agua potable tenía mi conexión ya definitiva con medidor. Cuando pedí la electricidad para poder construir mi casa, me pusieron un medidor que estaba en un árbol colgado y después a un poste ahí afuera. Ahí estaba el medidor, estaba temporal el medidor. Y claro, yo pagaba mi cosa. Después ese medidor, cuando ya construí mi casa, hice ya el, ¿cómo se llama? El postecito donde vienen los medidores. Ya hice todo, los bastones, todo. Vino el FEC. El FEC no te energiza si no ve que todo está correcto. Tú puedes construir con el mejor ingeniero del mundo tu acometida de electricidad, poner ¿qué se llama? Tu medidor de electricidad, ¿no es cierto? Y el efecto no te va a dar electricidad, no te va a dar energía si no está convencido de que todo está bajo reglamento. Así deberíamos ser también nosotros los ingenieros sanitarios, ver un inspector de ese mapa para ver que todo está de acuerdo al plano. Y si no está de acuerdo al plano, no te debería dar agua. No me dan electricidad, menos me dan gas. En el gas es peor todavía, porque tengo que ir a alquilar los servicios de empresas que están registradas en yacimientos. Solamente ellos pueden hacer. Ni siquiera ellos, una vez de que han hecho la conexión, ¿no es cierto? Vienen y llaman al fiscal. El fiscal viene, revisa, y si está bien, recién te da gas. Lo propio sucede en electricidad. Los únicos medio blandos son los de Avis y los de alcantarillado, pero eso tiene que cambiar. Porque una vez que has presentado planos, no puedes hacer lo que se te daba gana, ¿no es cierto?, en la construcción. Muy bien, como les decía, pedí mi medidor temporal. Una vez que estaba en mi casa ya construido, traslado ese medidor. El medidor es una máquina nomás, ¿no es cierto? Y sea temporal o permanente, es la misma máquina, exactamente, solamente cambia de nombre nada más. Cuando estás construyendo se llama temporal mientras lo has pedido y cuando estás en tu casa se llama el definitivo. Es solamente un cambio de nombre, pero es exactamente el mismo medidor, no se cambia. Cuando
Facturas de electricidad eran pues 450, 480 bolivianos, así eran mis facturas de electricidad. A ver, ustedes, ¿alguien sabe cuánto es su factura de electricidad en su casa en este momento? Más o menos. ¿Cuánto pagan por 120 electricidad? bolivianos en mi caso. 120. ¿Otro? 90. Más o menos está ahí, ¿no? 90, 120, 480 me venía mi factura. He ido pues, a el FEC con mi cara de ingeniero y el del ñato del FEC me dice, pues señor, usted no ha hecho el cambio de medidor temporal a medidor definitivo. Perdón, le digo. Y ahí sí me di cuenta. Agarré mi cola, la metí entre las piernas y me salí diciendo, perdón, 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 perdón. Y ahí abajo, ahí afuera me crecieron mis orejas también, por burro, caray. He pagado como 6 meses, 480, 520. ¿No es cierto? Claro, tienes que hacer el cambio de nombre. Ya nos van a olvidar. Entonces, así a mí me ha sucedido, a ustedes no les puede suceder porque su profesor ya les ha dicho que cometió un grave error. ¿No es cierto? Ese que sea mi error, se los estoy contando. Lo mismo sucede en todo lo que es conexión temporal, por favor. En lo único que no hay conexión temporal es en el gas, porque el gas viene con conexión definitiva. ¿Cuándo te suspenden las conexiones? Primero, a petición del usuario, ¿no? Tú puedes pedir suspensión porque estás viajando, porque, no sé, puedes tener un montón de motivos por los cuales puedes pedir suspensión. Luego hay el famoso corte de agua, ¿no es cierto? Durante esta pandemia no se ha cortado el agua, pero no sé si el decreto supremo continúa en vigencia. ¿Ustedes en este tiempo han visto cortes de agua por su barrio o no? Ahora, no hay, ¿no? Solo en pandemia había este tema de... Es posible que todavía siga el decreto supremo que por pandemia no está prohibido que las empresas de agua, las EPSAs, corten el suministro de agua. Pero normalmente al segundo mes que no pagas, al tercero ya no tienes. Electricidad también, creo que en 2 meses te aguantan, al tercero ya no. Mi conexión a internet, si no pago el 30, el primero ya no tengo. Esa es la diferencia de una empresa privada a una empresa pública de servicio social, ¿no es cierto? Entonces, a ver, en Access, yo tengo Access. A ver, no pagaré el 30. El primero, por exceso de pago, ya me han cortado. Así nomás es. Y todos los que tengan Access pueden verificar ello. ¿Alguien tiene Access aquí en conexión a Internet? Y los contecos y los proveedores que son privados de servicios de Internet, seguramente hacen lo mismo. Te cortan si no pagas. Aquí el tema es un contrato y el contrato viene bajo la normativa civil. Y la normativa civil dice que si no pagas, no tienes derecho. Punto. Se acabó. Los otros no son contratos que van en la judicatura civil, van en la administrativa social, entonces no te van a cortar. Bien, si has hecho un cambio de instalación sanitaria sin notificación, te van a cortar. Y ahora conexiones clandestinas, pucha, yo estoy construyendo el centro de la ciudad y he encontrado un montón de conexiones clandestinas. Y todavía no estoy viendo todas porque la red antigua está funcionando. Una vez que tenga la red nueva, con medidores nuevos, con red nueva, voy a cortar el suministro en la red antigua. Y ahí van a saltar un montón de gente. Es decir, me han cortado el agua, me han cortado el agua. Si no pagas, niñato, ¿cómo es que me han cortado el agua? Vienes a reclamar. Paga pues. Paga por el servicio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenga nueva red, van a salir toditos esos, ¿no?
Y también tengo una anécdota. Cuando estaba construyendo mi casa, había una vertiente ahí afuera. Y dije, ah, pucha, la vertiente la voy a canalizar para el riego de mis plantitas, de todo mi jardincito, todo. Qué bien, estaba feliz. Cuando he pedido mi instalación sanitaria, han venido los de Semapa y dicen, uy, estamos perdiendo agua. Pero estás perdiendo agua hace mil años, le digo, ¿cómo es que se siente? ¿Te das cuenta? Es mi vertiente. Han arreglado su cañería, ya no tengo vertiente. Lo mismo que me ha sucedido con todita la Blanco Galindo, donde tenía una tubería de fierro fundido y traía agua de Vinto. Y entonces, claro, habían vertientes, varias de esas, entre comillas, vertientes. Cuando se ha cambiado la tubería, han venido a reclamar todavía a Semapa. ¿Por qué se ha secado su vertiente? Así somos, ¿no? Bien, entonces es eso. Solicitud de propietario y cuando pongas en riesgo la salud pública, ¿no? Hay conexiones domiciliarias donde menos piensas. Los más ricos son los que tienen conexiones clandestinas. Más rico eres, más edificio grande tienes, más quieres esquivarle a la sociedad, ¿no? Pero ya lo estamos pillando y la multa no es nada agradable. Las obras sanitarias exteriores e interiores son todo, está definido por la pared de tu casa, menos en el alcantarillado sanitario, como les he dicho, que comienza en la última cámara que está a 1 metro de tu pared, al interior de tu pared. Y aquí hay algo bien interesante, independencia de las instalaciones domiciliarias de evacuación de aguas residuales y drenaje pluvial. Esto quiere decir que no puedes mezclar las instalaciones. No se puede decir, en un solo tubo voy a poner instalación de alcantarillado, pero también voy a poner instalación pluvial en ese único tubo. Eso no lo puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Sencillo. Cuando voy a tener el tratamiento de esas aguas, de las aguas residuales, seguramente las mismas van a ir a la planta de Albarrancho. Y en la planta de Albarrancho el tratamiento es por medios biológicos. Entonces, si el tratamiento es por medios biológicos y tú le das una gran cantidad de sedimentos, oxígeno, algo a lo cual no están acostumbradas las bacterias, se van comen, se reproducen, comen y se mueren. Y si tienen mucha comida, van empezando a comer toditas ellas y a medida que van comiendo, van deplecionando el oxígeno, van consumiendo el oxígeno. Hasta que llega un momento que son tantas, pero tantas bacterias que consumen totalmente el oxígeno. Y el agua se vuelve negra, porque la decoloración del agua se debe a la falta de oxígeno. Entonces, y esa y no otra, es la definición de DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Muy bien. Esas son entonces, es por eso que debemos tener instalaciones separadas. Y tenemos también alcantarillado pluvial separado y alcantarillado sanitario separado. Es más, en Cochabamba el alcantarillado pluvial depende de desagües pluviales que está en la alcaldía y en el alcantarillado sanitario depende de Semapa. O sea que además son dos instituciones diferentes. Una cobra y el otro no. Por desagües pluviales no se cobra. Y luego vienen las servidumbres. Bien, aquí vamos a quedar porque las servidumbres requieren que explique un poquito más.